Dios le bendiga mucho, mis queridos hermanos. Le habla su querido hermano Steel Suárez. Y quiero invitarles a que me acompañen a escuchar este video de este soldado israelí que está en medio de la guerra combatiendo en Gaza por el pueblo de Israel y por la nación de Israel. Es importante que usted y yo escuchemos esta información porque es de gran utilidad, ya que muchas veces nosotros de esta parte del mundo no conocemos la realidad de lo que está pasando en esos lugares, de los que aquellos llamados terroristas son capaces de hacer, donde llegan a un punto de no importarle nada ni nadie, sino simple y sencillamente ellos. Escuchemos este testimonio de este guerrero israelí que está en medio, este soldado que está en medio de la batalla. Escuchemos. A medida que el ejército israelí avanzamos en Gaza, nos vamos topando con estructuras de la organización terrorista Hamas. Y no solamente estructuras que están así al aire sobre la tierra, sino que también hay estructuras de Hamas debajo de la tierra. La organización terrorista Hamas tiene una red de túneles debajo de la ciudad de Gaza. Debajo de la población civil hay toda una red de túneles donde los terroristas se esconden su armamento, su equipo, y hemos descubierto el ejército israelí un montón de equipo, de mapas, de tácticas. No solo eso, parte de la información que el ejército israelí hemos descubierto han sido tácticas y confesiones de cómo Hamas opera para esconderse en población civil. Hoy salió una grabación de un miembro del Ministerio de Salud de Gaza, que este miembro, él explica y cuenta cómo la organización terrorista Hamas utiliza el hospital Shifa, que es posiblemente el hospital más grande en Gaza, y utiliza el hospital como un centro de operaciones. No solo eso, cuenta cómo Hamas se robó el combustible. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, es impactante todo lo que estamos escuchando. Sigamos escuchando a este soldado. Del hospital para ellos utilizarlo en energía para la guerra y tratar de matar israelíes. Es decir, Hamas está utilizando el combustible de sus propios hospitales para tratar de agredir judíos. Ese es el problema del terror de estas personas, es que ellos odian más a nuestros niños de lo que ellos aman a sus niños. No es algo nuevo que Hamas utiliza hospitales como centros de terror, utilizan escuelas, mezquitas. Yo con mis propios ojos ya lo he visto. También cuando yo combatí en el 2014 en la guerra Tzuk-Eitan en hebreo, también vi con mis propios ojos cómo ellos se ocultaban en escuelas y en zonas civiles muy pobladas. Esa es la estrategia del terrorismo, porque como ellos saben que Israel tenemos una superioridad militar, tecnológica, etc., lo que ellos tienen que hacer es utilizar a sus niños como escudos humanos, y esas fotos las muestran en los medios de comunicación, etc., para utilizarlo como un arma política contra Israel. Esa es la locura de este grupo terrorista, que como no tienen armas del nivel que tenemos Israel, utilizan armas políticas, que es sacrificar a sus propios niños. Recuerden, ellos odian más a nuestros niños de lo que aman a sus propios niños. Eso es por un punto. Otro punto, que hablando del Ministerio de Salud de Hamas de Gaza, ¿ustedes saben quién controla el Ministerio de Salud de Gaza? Lo controla Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza es Hamas. Por eso, cuando se reportan cifras de cuántos muertos hubo, cuántos heridos hubo, el Ministerio de Salud dice, ¿sí? Salió un doctor del Ministerio de Salud diciendo que tal y tal cosa, tales cifras. Eso es Hamas. Es decir, los datos que tienen las personas, los medios de comunicación, son datos que da Hamas. Yo me pregunto, ¿cómo puede uno creerle a una organización terrorista los datos que ellos digan, los datos que ellos exponen? ¿No les parece un poco demente? Es como si le creyéramos a los datos que nos da el Estado Islámico en su guerra de los medios contra Israel. Es así, esa es la realidad. No solo eso, los periodistas en Gaza, ellos tienen restricciones de la información. Los periodistas no pueden acceder a la información de los ministerios en Gaza porque son de Hamas. Hamas les provee la información a los periodistas, pero los periodistas no tienen acceso a esta información. Es decir, lo que ustedes ven en los medios de comunicación y estas cifras infladas y todo esto es los datos que Hamas está dando contra esta lucha contra Israel. Y esa es una diferencia con Israel. Cuando Israel le damos datos a la información, a los medios de comunicación, son datos que los periodistas pueden corroborar. Todo está en Israel con nombres, con datos,
con fechas, con números, todo está registrado, todo está medido, todo está... Israel registra lo que hace por si acaso, porque Israel sabemos que pueden venir cuerpos internacionales, tratar de decirnos, ustedes Israel hicieron tal y tal cosa. Israel puede refutar eso con datos, que todo está registrado. En Hamas, en esta organización terrorista que ha causado todo este caos, no es así. Ellos literalmente inventan datos y les doy un ejemplo. Cuando cayó el cohete palestino, que la organización de la Yihad Islámica lanzaron un cohete que cayó en el hospital, ¿recuerdan? En el Al-Alehi, como el 17 de octubre. ¿Qué pasó? Salieron y reportaron que murieron 500 personas. Y los medios de comunicación reportaron que murieron 500 personas, ¿sí? Como el New York Times y eso. Luego, cuando empezaron a ver que no era así, que era un cohete palestino y que empezaron a salir más y más datos a la luz de que no, eso no es lo que ocurrió, que Israel no bombardeó, entonces dijeron, no fueron 500 muertos, fueron 300 muertos. A medida de que se empezó a investigar más, se llegó a la conclusión que fueron un par de docenas de víctimas. No cientos, no 300, no 500 como salieron los medios de comunicación, BBC y todos estos fake news. Fue tanto así que el New York Times sacó un artículo pidiendo perdón por haber dicho fake news. El New York Times, cuando pasó toda esta tragedia, que el cohete palestino cayó en un hospital, el New York Times reportó que fue un cohete israelí. La semana siguiente pidieron perdón por haber dicho que era, diciendo que fue fake news, que se lamentan por no haber investigado más, etc. CNN corroboró que era un cohete palestino, corroboraron las cifras, un video de Al Jazeera lo corroboró. Entonces, esta es la enorme diferencia de la guerra que en Israel, aparte de todo esto que estamos haciendo para rescatar a nuestros niños, también es una guerra mediática que Hamas es el que está proveyendo estos fake news. Por eso es que todas estas cifras de murieron 3.000, escuche bien. Cifras que no podemos corroborar si son verdad. Es el enorme problema. No hay nombres, no hay registros, no hay fechas. Van a ver uno que otro video que graban de... Eventualmente hay civiles que mueren en la guerra, como nuestros civiles que están secuestrados, etc. Y este es otro punto que quería tocar. Yo he visto mensajes que llegan a nuestra página, que he podido leer así rápido, que dicen, no, pero es que mira, hay niños que están muriendo en el lado palestino. Y eso es verdad. Y yo me lamento por eso. Me parece mal que mueran niños que no han hecho nada. Pero por favor, no me vengan a reclamar a mí si mis niños están secuestrados acá en Gaza. Si mis niños están secuestrados por Hamas. Mis abuelos, sobrevivientes del Holocausto. Mis hermanos, mis madres. No me vengan a reclamar por algo que jamás le importa un pepino. Si Hamas se esconde en hospitales, si Hamas se esconde en escuelas, si Hamas usa a sus propios niños como escudos humanos, ¿por qué nos reclaman a nosotros? Reclámenle a Hamas. Cuando Hamas dejen de odiar más a nuestros niños de lo que aman a sus niños, ese día reclámenme. Pero Hamas odian más a los niños israelíes de lo que aman a sus propios niños, que están dispuestos a sacrificarlos como escudos humanos. Si no me creen a mi testimonio de que yo mismo he visto cómo se esconden en escuelas, en mezquitas, vean las grabaciones, vean a la población en Gaza literalmente pidiendo que los liberemos de Hamas. Ya han salido varios videos de población en Gaza gritando, por favor, libérennos de Hamas. Hamas abrió las puertas del infierno, literalmente escuché eso, que abrieron las puertas del... Escucha. Cuando Hamas atacó a Israel, de lo que son capaces esos terroristas. Así es una expresión que tienen ellos. Entonces, si Hamas, que es el gobierno responsable en Gaza, Israel no somos los responsables en Gaza. Israel le entregamos Gaza a los palestinos en el 2005. Este tipo de información, amado hermano, que está hablando este soldado israelí, es una información real. En la guerra se viven dos tipos de guerra. La guerra donde se utilizan las armas, las bombas, los misiles, y también la guerra de información. Y esto no es nuevo. Esto siempre ha sucedido. Sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sucedió en la Primera Guerra Mundial. Y en cualquier guerra siempre la información, la guerra de la información, es algo tan constante y que fluye mucho. ¿Por qué? Porque si tú logras desacreditar por la información a tu contrincante, es posible que el mundo entero se te una. Es lo que está pasando con Gaza y el pueblo de Israel. La gente de Gaza han utilizado mucha información mediática, han incrementado grandemente la cantidad de supuestos niños que han muerto, mujeres que han muerto,
lo han incrementado, lo han puesto todo en grande. Incluso el mismo soldado habla sobre un misil que enviaban la gente de Gaza y ese misil, esa información, se le atribuyeron a que fue Israel quien envió ese misil hacia el hospital para destruirlo, más sin embargo al final fue la misma gente de Gaza. Pero todo esto es algo mediático en medio de la guerra. Sigamos escuchando a este soldado. Hamas es el responsable, es el gobierno responsable hace 18 años. Reclámenles a ellos de que dejen usar niños como escudos humanos. Cuando me devuelvan a mis secuestrados, a mis niños, hay niños de 8 meses secuestrados. Cuando me los devuelvan, ahí sí hablamos. Hasta que no me vengan a reclamar por niños de otros que están siendo escudos por ellos mismos, ¿sí? Y no crean que me falta humanidad. Créanme que por mí, yo tengo hijos, yo sé que es que niños estén bajo fuego, mis hijos que han tenido que correr toda la guerra en búnkers, porque han caído, yo vivo en el Negev, ¿sí? Pues mi casa está en el Negev, en el sur de Israel, allá caen cohetes, y que mis niños estén en búnkers, mis niños también están en peligro, o sea, yo sé qué es esto, y no me puedo imaginar la tragedia que es para un padre ver que una organización terrorista usa a tus niños como un escudo humano. Por eso es que jamás es aquí el problema. No le reclamen a Israel, Israel somos los que vamos a liberar a estas personas. Entonces es un punto, y créanme, por mí, les dije, yo no quiero que haya niños que están sufriendo. Ningún israelí quiere eso. Pregúntenle a los israelíes si quieren ello. Pregúntenle a un yihadista si quiere ver niños judíos muriendo. Pregúntenle. Es más, en los videos que grabó Hamas, en sus GoPro, cuando hicieron el ataque el 7 de octubre, ellos grabaron con sus GoPro, con sus cámaras, como masacraron civiles. Uno de los videos, amarran a una familia, a los padres, toman al bebé y lo meten en el horno de la casa. Matan al niño en un horno frente a los padres. Luego ponen combustible a los padres y los queman frente a los otros niños. Y luego matan a los niños, todo grabado. Esas son bestias. Israel nunca haríamos eso. Malditos. Y para concluir, quiero hablar un poco de Torah, que la parashá que leeremos esta semana es Vaera, que está escrito, esto es Génesis 18, también 19, que se habla sobre la destrucción de Sodoma. Abraham, nuestro patriarca, y esa es la genética hebrea, Gesed, bondad. Abraham discute con Dios. Abraham discute con Dios para no destruir Sodoma. Y Abraham le dice no, pero quizás cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma, Abraham dice no, quizás hay 50 justos. No, y Dios le demuestra que no hay. Quizás hay 40 justos. No hay. 30 justos, 10 justos. Abraham, los hebreos, hacemos lo posible para que no haya destrucción. Incluso siendo una sociedad malvada, hacemos los mayores esfuerzos. Que nosotros nos expongamos nuestras vidas para que haya la menor cantidad de víctimas civiles en este conflicto. Para que tampoco hayan víctimas del lado de los árabes, ni del lado de Israel, obviamente, que son nuestras familias, ni del lado de los árabes. Hacemos esfuerzos que ustedes no se imaginan. Occidente no tiene retos como los nuestros. No hay ningún país en el planeta que tenga un reto como el de Israel. No lo hay. A ningún país del mundo lo quieran exterminar como Israel. Israel es el único país del mundo que quieran exterminar, que tiene estos retos, que se enfrenta a un conflicto en grupos terroristas que están en población civil y a la vez los quieren exterminar. Israel tenemos un reto durísimo, pero Hamas nos empuja a tener que destruir a Hamas. Y al igual que Hashem le demuestra a Abraham que Sodoma debe ser destruida, porque no hay lugar para el mal, no hay cabida para la maldad. La maldad no puede estar en este mundo. Y esa es una de las misiones del pueblo de Israel. Ser luz para las naciones. Ser luz. No puede haber oscuridad. Debe ser acabada, y al igual que como ocurrió con Sodoma, nosotros debemos acabar con Hamas. Nuevamente, esta guerra, yo entiendo, hay muchos palestinos que apoyan a Hamas. Hay muchos. Pero hay otros que quieren su liberación, que quieren que acabemos con Hamas. Y esta es la verdadera pelea. El bien contra el mal. Y no vamos a permitir que el mal triunfe. Entonces, es lo que les quería decir. También, nuevamente, como les suelo decir en mis videos, gracias por compartir nuestros videos, por apoyarnos a Israel en estos momentos duros. En verdad, lo apreciamos mucho. Porque ustedes, los que nos apoyan, ustedes están del lado correcto de la historia.